Muy bienvenidos a este nuevo programa de Educar con Propósito, estrenando el año 2022. Damos la bienvenida a este nuevo año. Bienvenidos a todos los que se están conectando quizá por primera vez, a aquellos que nos han seguido el año pasado, que nos han comentado, nos han enviado mensajes. Bueno, hoy comenzamos un nuevo ciclo de este programa de Educar con Propósito. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal, Nishu? Muy buen 2022 que comenzamos con todas las ganas de seguir trabajando juntos por la educación y, como decimos siempre, los valores de la familia. Así es, esperemos que hayas pasado unas lindas fiestas en unidad y que este año que vamos a transitar juntos sea muchísimo mejor que el año pasado. Seguramente va a ser mucho mejor. Venimos con mucha expectativa, con muchas esperanzas, y vos que estás del otro lado te animamos a que te sigas contactando con nosotros y a que también puedas transmitir este programa a otras personas, a otros padres de familia, que seguramente este año les va a venir bárbara, un montón de tips y un montón de cosas nuevas, Fabi, que vamos a tener en el programa. Cosas nuevas, proyectos, ganas de seguir progresando hacia adelante siempre, como hablamos, ¿no? Defendiendo los valores y sobre todo haciendo lo que sabemos hacer, la vocación que tenemos, que es educar. Así es. Así que vos que estás mirándonos del otro lado, te animamos a que te contactes con nosotros. ¿A qué número de teléfono? Buenas tardes, feliz 2022. Ahí está Andrea del otro Ahí lado. está Andrea del otro ¿Qué tal, lado? Andrea? Feliz 2022. Se pueden contactar al 11 48 70 8278. Así es, contactate con nosotros. André, ¿cómo comenzaste este 2022? Contanos. Excelente, excelente. Llena de proyectos, así que bueno, se van a concretar este 2022. Así es, estamos llenos, Fabi, de proyectos. Como de dicen planes, los educadores, planificando el 2022. planificando el 2022. Así, ya agarramos las agendas, comenzamos a completarlas. Pero bueno, ¿qué les parece entonces, Fabi? ¿Qué te parece si vamos con nuestro segmento de actualidad? Vamos con la actualidad entonces. Vamos entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, como dijeron nuestros compañeros, acá estamos estrenando este nuevo año, pero queríamos resaltar aquellas noticias que en el 2021 nos generaron impacto como comunidad, como temas relacionados con la educación, con la sociedad. Así que vamos a repasar algunas de estas cuestiones centrales que después vamos a ver que todo tiene que ver con todo. Entonces, una de esas noticias es lo que hablamos en el programa pasado, de este profesor que había sido censurado y que había sido apartado de su cargo. No solamente, digamos, apartado en cuanto a que no iba a trabajar, sino también de su sueldo, sin percibir el sueldo. Y este juez que determinó, después de haberse judicializado la situación, que era inocente y que le tenían que restituir esos 9 sueldos que le habían sacado de manera arbitraria. Esa fue una de las noticias importantes que tienen que ver también con otras cuestiones que vimos de esto de la falta de libertad en el pensamiento, ¿sí? La falta de respeto por el pensamiento ajeno. Por ejemplo, lo sucedido con el Colegio Amén, que ha sido víctima de varios escraches, de situaciones de falsas denuncias, inclusive parte de su mobiliario, de sus instalaciones vandalizadas, y que tienen que ver con esto, ¿no? Con la censura a quien piensa políticamente incorrecto de acuerdo al discurso oficial. Esto también, por ejemplo, había acontecido en otras situaciones, como todo lo que tiene que ver con las posiciones feministas, ¿no?, radicales, que, digamos, a quienes defendemos la vida y la familia también vienen, digamos, criticando y haciendo, digamos, cuestiones que tienen que ver con esta falta de respeto por el pensamiento ajeno. Habíamos hablado también del tema de la propiedad, ¿no? De las propiedades privadas, y en este caso aquí estamos viendo lo que tiene que ver con la persecución por el pensamiento o la postura religiosa de las personas, ¿no? Inclusive se emitió un comunicado de prensa donde se establece esto justamente, que tienen que ser, digamos, silenciadas determinadas cuestiones que no se corresponden con ese discurso, digamos, oficial o lo que se quiere hacer creer que piensa la mayoría.
pero nosotros habíamos también alertado que a veces las minorías se hacen sentir de una manera que pareciera como que todo el pueblo, toda la población, se encuentra afectada por esto y son estas minorías que maneja el poder político y todo lo que tiene que ver con una agenda global de determinadas cuestiones vinculadas con la ideología de género, vinculadas con los movimientos LGTBI, vinculada con las aprobaciones de las leyes de aborto en los distintos países. Todo tiene que ver con esta agenda global. Así que como reflexión, bueno, y aquí justamente la noticia final, que es esta de la posibilidad de la eutanasia, también, ¿no? La cuestión del lenguaje. Fíjense la palabra suicidio, ¿sí? Suicidio asistido, para no decir eutanasia. Entonces, esto que tiene que ver también con la manipulación del lenguaje para poder expresar una idea que de otra manera nos genera un impacto negativo, ¿no? Y querer romantizarla para que empiece a ser, fluida, para que sea más fácil hablar de estos temas que implican la decisión de una persona de dejar de existir por determinadas cuestiones que nosotros hablamos no solamente de enfermos terminales, sino también de aquellos que por determinadas situaciones no aman, su vida y deciden, bajo situaciones de depresión, de dependencia a las adicciones y demás, decidir morir. Nosotros sabemos que la vida, ¿sí?, depende, inicia y finaliza cuando el Señor lo determina. Vamos a seguir sosteniendo esto y vamos a seguir este año también teniendo noticias de actualidad vinculadas con todas estas cuestiones para que vos, que estás ahí, que pensás como nosotros, te sientas acompañado. Así que este fue el segmento de actualidad de este 2022 y continuamos con el programa. Qué prometedor este 2022, realmente cuántas cosas nuevas se vienen para este programa de Educar con Propósito. Y también queremos animarte que nos puedas seguir en las distintas redes sociales, que nos puedas seguir en nuestro canal de YouTube de Educar con Propósito, que actives la campanita y te suscribas a nuestro canal y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Así que bueno, acá estamos nuevamente con nuestros profes ahí bien afilados seguramente. Hemos venido hablando acerca de la vida de Jesús. Recordamos que estuvimos hablando sobre su nacimiento, sobre su infancia y un poco también sobre lo que pasaba en el contexto histórico. Mati, un resumen para que la gente que nos está mirando hoy pueda entrar un poquito en el contexto. Un saludo a las felices fiestas para todos. Bueno, la vez pasada habíamos hablado acerca con Juan del nacimiento de Jesús, en el contexto donde fue, sociocultural y también regional, porque el nacimiento de Jesús se produce en la región de Palestina, en la antigua Palestina, actual Israel, en un contexto donde esa región era gobernada por el Imperio Romano, anteriormente era por los griegos. Los romanos gobiernan sobre esa región de Palestina, otorgándole a Israel un gobierno autónomo, por así decir, interno, donde el que gobernaba era el rey Herodes. Entonces, cuando Jesús estaba en gestación, es ahí donde se produce lo que conocemos bíblicamente, su nacimiento en la región de Belén. Después, alrededor de la temprana infancia de Jesús, cuando Herodes intenta matar a Jesús mediante el asesinato sistemático de todos los niños entre el nacimiento, de que nacen hasta los 2 años, es alertado, según bíblicamente, por un ángel, y María y José huyen hacia Egipto, donde permanecen hasta ahí, hasta los alrededor de 5 o 6 años, donde se enteran de la muerte de Herodes, el Grande, y vuelven ahora, no ya a Belén, sino que a la región de donde vivía antiguamente el padre José, que era en Nazaret. Y ahí se desarrolla su infancia, su oficio como aprendiz de carpintero también, porque el padre era carpintero, entonces también aprende el oficio. Eso se estipula históricamente que él era carpintero. Y ahí avanza hasta
que conocemos a los 12 años, tiene un acercamiento con maestros de la ley en el templo de Salomón, donde los evangelios nos relatan un relato donde Jesús tiene una amplia sabiduría, un repertorio acerca de las Sagradas Escrituras antiguas, ¿no? De lo que es el Torá, los profetas y demás, que asombran a aquellos eruditos de la ley y maestros de la ley de aquel tiempo. Y bueno, ese fue el contexto de la infancia, la región y demás. ¿Saben una cosa, chicos? Nosotros estuvimos preguntándole a la gente quién era Jesús, porque para cada persona Jesús es alguien. Entonces, vamos con esos videos que estuvimos haciendo, esas entrevistas a las personas acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para vos? Es mi sanador, me curó por la enfermedad, es mi papá y me resucitó. Las enseñanzas que yo tuve cuando era chico, lo asociaba como que era el hijo de la Virgen María. Después, con el correr de los años, lo asocié a que él fue el que salvó la humanidad porque sacrificó su vida por nosotros. ¿Quién es Jesús para vos? Para mí Jesús, además de ser un ícono en la historia, fue la persona que liberó a todo un pueblo, al pueblo de Jerusalén, y también fue la persona que comandó a un grupo de apóstoles a descubrir nuevas tierras. Y fuera de los hechos históricos, en los hechos bíblicos, Jesús es una persona muy influyente, por no decir la más influyente, porque fue la que se conoce en todo el mundo, en las iglesias, y básicamente toda persona que está dentro de su religión, todo lo que le pide se lo pide a él. Bueno, acá tenemos 3 personas de distintas edades, Fabián, que han dado su punto de vista sobre quién es Jesús. Y como vos decís, te voy a robar una frase. Buenas tardes a todos. Primero, qué tremendo lo que acaban de decir cada uno de ellos desde su perspectiva, ¿no? Buenas tardes, profes, que están acá los dos, Juan, Matías. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el otro lado de la audiencia, ¿no? Qué tremendo lo que cada uno de ellos dice, cómo expone su verdad. Y quiero tomar lo que ellos dicen, ¿no? Y el fundamento del programa, que es educar. Y algo que decía ahí, ¿qué separaría, le pregunto a los profes, un hecho histórico de un hecho bíblico? O si es lo mismo. Particularmente, lo histórico no va de la mano de lo religioso o bíblico, pero no podemos desconocer que la Biblia es un hecho histórico, que está escrita en esa época, que es una verdad revelada. Entonces, no podemos tampoco dejarlo de lado. La historia tiene ese gran problema. Como yo decía en el programa anterior, que es tan importante Jesús que marca la diferencia entre la edad antigua y la edad moderna. Entonces, ¿cómo se separa la historia también? Es muy, muy complicado. Entonces, ahí es a donde entra mucha pelea de lo histórico, de ver desde lo objetivo, porque también hay un miedo de decir, si creo en Dios no soy objetivo. ¿Por qué? Si vos podés creer y ser objetivo. Qué buen punto el que estás marcando o remarcando, ¿no? Como tu fe no pueda afectar tu objetividad. Exacto. Porque yo puedo, de hecho creo, pero hay cosas que intento ser objetivo porque yo enseño, doy clases. Entonces yo no puedo dar mi parecer. Exacto. El pibe tiene que aprender y él después sacar sus propias conclusiones. Entonces, pasa por ahí muchas veces cuando enseñamos el origen del hombre, por ejemplo, y uno dice, sí, yo creo, pero yo te estoy enseñando historia. Y por ahí no está bueno explicar eso también. Decir, a ver, enseño historia, pero creo. No, debería ir todo, enseñamos, y cada uno toma. Pero creo que como docente lo que vos decís es muy importante. Un docente consideramos que tiene que tener coherencia y integridad, ¿no? Por supuesto. Y qué coherencia e integridad hay en decirle, yo soy de fe o soy creyente, pero te estoy hablando como profesor de historia. Pero te dejo en claro dónde estoy parado. Claro. Cuando a veces no nos dicen muchas verdades sin decirnos de dónde están parados.
o quizás nos ponen en duda, en tela de juicio, nuestros principios, sin decirnos desde dónde nos hablan. Partiendo de eso, te pregunto Juan, ya que tomaste la respuesta. Si uno sacara la Biblia, porque es una de las críticas que se hacen, ¿qué otras fuentes tenemos sobre la vida de Jesús, el nacimiento de Jesús o el Jesús histórico? Y sacando la Biblia hay fuentes. Lo que pasa es que muchas veces hay, por miedo a perder la objetividad, esas fuentes no son muy conocidas o realmente se perdieron. Hay mucho de historia oral sobre esto. No hay algo escrito fehacientemente. Tenemos que también tener en cuenta que en esa época la escritura, en el momento, la historia se empieza a escribir mucho después. Entonces Exacto. tiene mucho que ver con lo oral. Y sí, hay una cuestión de que hay gente que dice que lo conoció. Entonces, pero muchos de los historiadores también tienen miedo de quedar pegados a decir existió, porque creen que pierden esa objetividad de la que hablamos. Entonces, se desvían. Aparte hay una nueva visión de la historia de que parece que lo religioso está mal. Ese revisionismo histórico del que estaban hablando ahora muy en boga en la sociedad. Sí. Parece sí que creer en Dios está mal. Te sitúa como un antiderecho, un montón de cosas que pasan. Y, a ver, esto es lo que uno cree, hay que respetar al otro. Y a Claro, la historia pero también. muchos de los que quizá ustedes dicen que no quieren creer, pero hay muchísimas cosas tradicionales, por ejemplo la Navidad que festejamos la semana pasada, que sin embargo la festejan, o sea, es como que se contradicen. Pero yo que tengo una pregunta para ustedes, Fabi, tengo una pregunta que es acerca de por qué tanta controversia también. Yo escuchaba recién este joven que decía que para él Jesús había comandado un grupo de discípulos, ¿no? Un grupo de hombres. ¿Y por qué tanta controversia con este tema? ¿Por qué en esa época también se perseguía mucho? Y parecería que hoy en la actualidad volviésemos a lo mismo. El gran problema de Roma en aquel tiempo de la región de Palestina era que se alce un nuevo grupo sedicioso como era el grupo de los celotes. Los celotes eran un grupo de judíos radicalizados que lo que ellos querían era despojar del dominio de Palestina, de la región de Israel, al gobierno romano. Por eso, antes del nacimiento de Jesucristo, hubo muchos alzamientos de este grupo de celotes que eran como sediciosos y siempre los romanos aplastaban esas rebeliones. Entonces, el gran temor del Imperio Romano en aquel tiempo era que se vuelva a levantar un comandante o un grupo o un líder militar, civil, político, que amenace la estabilidad de aquella región. Porque no olvidemos que justamente Medio Oriente es la región comercial céntrica del mundo, históricamente. Entonces era un enclave preciso para controlarlo y que esté sumamente pacífico. Entonces, que aparezca una persona que establezca y que rompa con la tradición grecorromana de aquel tiempo, que todo lo que es deidad siempre tiene a ser algo superior, elevado, alejado, y que esa deidad siempre es castigador del ser humano, como fueron distintas religiones. Aparece uno que dice ser hijo de Dios, pero que Él es Dios y que no iba a traer castigo, severidad y regla y norma, sino que iba a traer ahora amor, paz y acompañamiento cercano de esa deidad. Eso revoluciona totalmente, que hace que tanta gente lo siga. Es por eso que Jesús se vuelve históricamente peligroso para la estabilidad de la región, tanto para el reinado de Israel, gobernado primero por Herodes y después por Antipas, sino que también para aquellos que gobernaban el Imperio Romano. De hecho, la región de Roma, en Palestina, porque antes estaban gobernadores, pero en regiones donde era causa de conflictos, Roma no enviaba un gobernador, enviaba un pretor, o enviaba a alguien un procurador, que procure y vele por la seguridad de esa región, y mandaba a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato se encuentra cara a cara con ese Jesús histórico, que totalmente contrario a lo que uno supone en aquel tiempo que iba a ser una rebelión, un líder militar, aparece uno que predica otro tipo de palabra, que a Pilato lo da vuelta. Y por eso le pregunta a Pilato en uno de esos relatos, ¿no? El Biblia dice, ¿qué es la verdad? Porque Pilato se confunde al observar a ese líder, porque cuando tiene ese acercamiento, cuando Jesús está preso, y le pregunta, ¿vos sos el Hijo de Dios? ¿Qué es la verdad? Le hace esas preguntas donde Jesús le responde que a él no le queda otra que dar su autoridad a los judíos.
¿para qué ellos decían qué hacer con Jesús? Porque no sabía qué hacer. Él fue mandado para contrarrestar una rebelión, pero militar, y se encontró con otro mensaje de paz y de amor. Claro, ¿de qué manera Jesús rompe con esos estándares de la época? Eso justamente quería preguntar. Este Jesús histórico, saquemos esta crítica que siempre se hace en cuanto a la religión, ¿no? ¿Qué viene a poner en tela de juicio históricamente a ese imperio? Si queremos decirlo, expresarlo de una manera, la doctrina cristiana o filosofía cristiana, ¿qué pone en peligro, digamos, en la filosofía o la tradición que traían los romanos? El poder, absolutamente, porque Roma, como decía Mati, ejercía el poder desde un pretor, desde, como se decía en la antigua Persia, de las satrapías, pero acá Jesús no es violento, que es lo nuevo, porque los levantamientos eran violentos. Entonces la violencia se combatía con violencia. ¿Cómo combatís una persona que no es violenta y que está haciendo que más personas lo sigan y esas personas tampoco son violentas? Entonces empieza el cambio, no empieza en forma violenta, empieza en forma, como decía Mati por ahí, desde el amor, desde el pensamiento, convencer al otro que se pueden cambiar las cosas sin ser violento. Entonces el Imperio Romano queda sorprendido de todo esto. En un principio va a perseguir a todos los seguidores de Jesús, una vez Jesús muerto, resucitado, los empieza a perseguir. Y de hecho después lo adopta como religión. La religión oficial del Imperio Romano va a ser el cristianismo después. Entonces va a llevar 300 años de persecuciones. Pero ahí está lo novedoso. Juan, que, sin sí. desear, perdóname que te interrumpa, No. Me dicen también que tenemos que tratar de ser breve en las respuestas, Exacto. pero muy bueno lo que está diciendo. Podemos hacer un paralelismo y llevarlo a nuestra época actual, sin desear que pasemos 300 años, por favor, Juan, de persecución. Pero puede ser que estemos poniendo en tela de juicio los que profesamos fe cristiana, el poder que en este momento está. Yo creo que la religión está como un paso atrás. Y volver a hablar de religión implica, desgraciadamente va a llevar un cambio, un tiempo, el cambio. Volver a que muchas personas acepten también la fe, porque algunas veces parece que la fe, creer en algo está mal. Lo que decíamos hace rato, va a tardar mucho menos el cambio, seguro. ¿Por qué? Porque ahora la gente aprendió a escuchar. Y muchas veces también en la fe encuentran la tranquilidad que no encuentran en otras cosas. Entonces, me parece que va a tardar mucho menos, pero no va a ser un camino sencillo. Nunca lo fue, desgraciadamente, para la religión, nunca fue sencillo. Siempre es una piedra más, una piedra más, una piedra más. Pero creo que todo camino dificultoso tiene su premio. Claro que sí, claro que sí. Cuánto por seguir aprendiendo, y realmente el tiempo nos ha quedado corto. Esto está para seguir charlando, para hacerse unos mates y La seguir verdad que charlando. sí, aprendemos un montón. Encima, ¿no? Todo lo que nos comparten los profes acá nos sirve para también tener nosotros fundamento para hablar de nuestra fe, de nuestros principios, nuestros valores. Así es, por eso vos que nos estás mirando del otro lado, que te puedas contactar con nosotros, te animamos a que puedas escribirnos tu mensaje al siguiente número, Andrea. Al 11 48 70 8278. Contactate con nosotros porque, como lo decía bien Fabián, qué bueno es poder tener fundamentos para también poder expresar nuestros pensamientos y, ¿por qué no?, defendernos contra tantas cosas que... Y la gran crítica que decían los profes, ¿no? Que por ser religioso, por profesar una fe, por ser creyente, te dejan de lado, como quien dicen, te desacreditan. Así es. Así es, este 2022 se viene con todo, educar con propósito, así que quédate ahí que ya venimos entonces con una reflexión de la mano de nuestra profe Carola. Aquí estamos con Carola. Carola, feliz 2022. Igualmente, Nishu, y sí, con toda la energía y esperando con muchas expectativas todo lo que va a venir en Educar.
Así es, se vienen muchísimos segmentos nuevos, se viene un segmento especial que vamos a estar aconsejando qué películas y qué dibujos animados poder ver con nuestros hijos, Carola, que es tan importante. Y sí, en este tiempo donde vamos a tener justamente ese espacio para poder compartir con nuestros niños en vacaciones, así que bueno, vamos a estar compartiendo esa sesión nueva. Así es, así que quédate ahí. Y bueno, Caro, vos trajiste hoy una palabra para que podamos reflexionar juntos. Sí, bueno, justamente muy interesante, ¿no? El programa, volviendo a hablar de nuestro amado Jesús, así que si me acompañan con esta cita, que dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto está en Mateos 1:21. Y bueno, qué importante, ¿no? Justamente la cita anterior decía, nacerá el Salvador, ¿no? Quien a través del sacrificio, ¿no?, que hizo Dios, digamos, de entregar a su Hijo unigénito para salvarnos a toda la humanidad de nuestros pecados. Así que realmente es un acto de amor supremo. Siempre lo digo, ¿no? ¿Quién estaría dispuesto a entregar a su hijo para salvar al mundo? Así que, bueno, este es nuestro pequeño, ¿no?, gran homenaje a nuestro Salvador. Así es, y no solamente Jesús fue y es un personaje que ha cambiado la historia de la humanidad a nivel histórico, científico, sino que también a nivel espiritual. Él nos ha provisto de salvación. Y si vos estás ahí del otro lado, hoy sintonizándonos y sentís en tu corazón que perdiste algo y que es el momento de recuperar ese contacto con Dios, esa cercanía con Dios, yo te invito a que puedas hacer junto con nosotras esta oración y le digas así: querido Dios, hoy nuevamente vuelvo mi corazón a ti. Yo te pido que vengas a mi vida y que me ayudes, Señor. Que seas mi Señor y mi Salvador. Yo te recibo de esa forma en mi corazón. Y quiero, Señor, entablar una relación nueva contigo. Te agradezco por todo lo que has hecho por mí y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si hiciste esta oración con nosotros, te animamos a que puedas estar contándonos al siguiente número de WhatsApp. Sí, se pueden estar contactando al 11 48 70 8278. Así es, y te animamos a que te sigas suscribiendo a nuestro canal de YouTube de Educar con Propósito, que le des a la campanita y que no te pierdas ninguno de estos programas que tuvimos en el 2021 y todos, Caro, los que se van a venir en el 2022. Así que te esperamos el próximo domingo, 15:30 horas, por Canal Luz. Sabes que tu cita con la vida y la familia está aquí, en Educar con Propósito.